y hoy vamos a estudiar la ofrenda. Recuerde que todo esto está basado en Hechos, capítulo 12, versículo 42. Y estamos estudiando este versículo de abajo para arriba. Ya hemos estudiado concerniente a la doctrina básica, la oración. Y también hemos estudiado sobre la doctrina básica, la cena del Señor. Y hoy en esta ocasión vamos a estar estudiando, primeramente, ¿verdad? Miramos nosotros que ahí en Hechos capítulo 12, versículo 42, no habla de la ofrenda, sino que este versículo nos dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Recuerde que vamos a dar un poquito fondo a este versículo. En el día de Pentecostés la iglesia se empezó. Jesucristo, antes de partir o antes de cometerse la ascensión hacia el cielo, en Hechos capítulo 1, miramos nosotros que Él viene a instruir a los discípulos sobre algunas cosas que ellos necesitaban que saber concerniente al reino de Dios, es decir, la iglesia. Y claro que la iglesia ya estaba acercándose el tiempo cuando se iba a iniciar, y miramos nosotros que Jesucristo quiso enseñarles sistemáticamente, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, sistemáticamente a los discípulos, a los apóstoles, qué era lo que ellos deberían de enseñar. Y esto miramos nosotros que resulta de Hechos capítulo 2, versículo 42, cuando perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es lo que Jesús les había enseñado. Y como se inicia la iglesia, miramos nosotros que lo primero que los apóstoles enseñaron a la congregación fue concerniente al culto de adoración. Y enseñarles cosas que en el culto de oración no eran opciones, sino que tenían que llevar a cabo cada primer día de la semana, cada domingo. Y por eso el versículo 42. Cada primer día de la semana tenemos que participar en las oraciones. Cada primer día de la semana tenemos que participar en la cena del Señor. Son mandamientos. Y cada primer día de la semana tenemos que participar en la comunión uno con otros. En la comunión. Esta palabra comunión es la palabra coinonía. ¿Okay? La palabra coinonía. Y según la palabra coinonía, según los lexicógrafos, miramos nosotros que nos dan varias definiciones concernientes a esta palabra. Primeramente nos da la definición la participación. La participación con un grupo hacia una cosa. La participación, y aquí está la palabra coinonía, la participación con un grupo hacia una cosa. Entonces, tomamos esta definición para definir lo siguiente. La participación, la palabra coinonía, la comunión, con el grupo es la iglesia. ¿Okay? Y hacia una cosa, en primer lugar, es el canto. ¿Okay? Es el canto. Podríamos parafrasear la definición de los lexicógrafos: la participación con la iglesia en el canto. Y claro que esto concuerda bien con lo que dice, y no vamos a estudiar esto porque esto será nuestro siguiente tema, pero que lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 19, y también lo que dice Colosenses capítulo 3 y versículo 16 en adelante. Pero eso lo vamos a estudiar en la próxima
estudio que vamos a tener concerniente a ello. La segunda definición que miramos nosotros conforme a los lexicógrafos es la cooperación. La cooperación de la distribución o donativo aportado hacia algo. La cooperación de la distribución o donación aportado hacia algo. Esta segunda definición la podemos muy bien usar concerniente a la ofrenda. Porque la ofrenda, según en primera de, voy a poner aquí, Corintios capítulo 1, versículo 4, se usa la palabra distribución. En 1 de Corintios capítulo 9 versículo 13 se usa la palabra administración. Y claro, cuando hablamos de la ofrenda, estamos hablando de 1 de Corintios capítulo 16 y versículo 1. Pero cuando hablamos de donativo, también estamos hablando concerniente a lo que dice Romanos capítulo 15 versículo 26 en adelante. Recuerde, y esto por Hechos, capítulo 11, versículo 27 en adelante. Recuerde que cuando los gentiles llegaron a ser parte de la iglesia, se les enseñó que ellos deberían de ayudar a sus hermanos en Judea. En Hechos capítulo 11, el profeta Agabo profetizó que había de venir una gran hambre allí en la región de Judea. Entonces el apóstol Pablo, Tito, Timoteo, Silas, otras personas que anduvieron enseñando a las congregaciones que se establecieron en aquel entonces que se debería de dar un donativo para las iglesias de Judea. Miramos nosotros en Hechos capítulo 11, ¿verdad? Que estos hermanos levantaron ese donativo y lo llevaron a los hermanos, a los ancianos, dice, para que los ancianos distribuyeran a las congregaciones en aquel entonces. Y claro, ¿verdad? Que aquí hay unas falsas doctrinas que se han establecido, pero no vamos a hablar de ellas, ¿verdad? Pero todo eso. La ofrenda y el donativo. ¿Okay? Cuando hablamos de la ofrenda o la distribución, tenemos que entender que hay y tiene que haber una tesorería. Cuando hablamos de donativo, eso va directamente a las iglesias y los ancianos distribuyen a cada congregación, no va directamente a la tesorería. En algunos casos quizás pueda venir la tesorería, pero inmediatamente cuando se arregle todo lo necesario, como hoy en día, ¿verdad? Hay complicaciones en ocasiones. Vamos a suponer que una congregación venga a donar, por ejemplo, aquí al valle, ¿verdad? Una congregación del norte diga, ¿sabes qué? Tenemos nosotros $10,000 y queremos buscar a una congregación del valle donde podamos mandar dinero para que lo pueda distribuir a las diferentes congregaciones. Y escogemos a la congregación de Edinburgh porque tienen ancianos para que ellos sobremiren el dinero y lo puedan distribuir a diferentes congregaciones. Solo hay pasos que tomar. Entonces, por eso digo, ¿verdad? Que en ocasiones el donativo no solamente llega a un lugar, sino que llega a la tesorería de las personas. Y claro, ¿verdad? Que aquí es donde se ha visto también mucho abuso, porque en donde no hay ancianos hay hermanos predicadores y algunos hermanos predicadores de no se han portado muy bien. En serio. Y tengo muchas historias sobre eso. Pero la cosa es, ¿verdad? Que esta es la definición de la palabra economía, la palabra comunión. La participación con un grupo hacia una cosa.
Y podemos poner la participación de la iglesia en el canto. Participamos uno con el otro. Efesios 5:9 dice que nos cantamos unos a los otros. Eso es una participación, eso es una comunión, eso es una coinonía. Y la cooperación, bueno, todos nos juntamos para cooperar con nuestro dinero, para dar a la tesorería, como está estudiando ahorita ¿verdad? Para la necesidad de la congregación. ¿Okay? Pregunta, comentario de la definición, hermano. La ofrenda tiene que ser administrada para dar cuentas a la congregación, bueno, a los ancianos, ¿verdad? Pero los donativos nada más es como cuando hay una necesidad de algún miembro, se colecta el dinero y se entrega, ¿verdad? Cuando es donativo, hermana, yo he estado envuelto en esto, ¿verdad? Yo personalmente, como le he comentado a varios hermanos, cuando me mandaban para ser obra misionera en México, una congregación, la congregación de la Roca Blanca en Dallas, siempre era bien generosa en dinero. Y les he platicado a los hermanos, ¿verdad? Que pues yo iba con miedo, ¿verdad? Porque me compré una cosita de Walmart que cuando se pone el dinero aquí en el pecho, es como una idea, pero siempre miraba como que trae una bola. Aunque una vez pasé ahí y me dijo la inmigración mexicana, el que estaba ahí, dijo, quítate eso que traes ahí, ponlo aquí porque tiene que pasar por aquí. Esa era lo que era. Digo todo esto para decir que yo personalmente daba a los ancianos un reporte en que se gastaba. Yo personalmente. Y en ocasiones de donde pedían que sí, en ocasiones de donde pedían que no. Había hermanos individuales que me daban cantidad grande de dinero y me decían, hermanos, cuando tengo una necesidad, cómprenles a los hermanos lo que necesiten, no necesito ningún reporte de parte tuyo. Y eso es lo que hacía, concerniente al donativo. ¿Okay? Pero concerniente a la distribución, la verdad que tiene que ver los ancianos o el tesorero que esté encargado, tiene que hacer un reporte de todo esto. No sé si acaso le contesté la pregunta. Okay. ¿Alguien más? ¿No? Aquí en Romanos 15:26 dice que a los pobres de Jerusalén, dice, y bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Sí, es un donativo. Era parte de la ofrenda regular. A los pobres. Sí. Sí es. Y hoy en día, ¿verdad? Sigue esto, ¿verdad? Hay ocasiones que hermanos se paran de la congregación, hermanos que tienen una tragedia, ¿verdad? Y claro que tienen que investigar todo esto hoy en día porque hay mucho abuso, ¿verdad? Pero si acaso he tenido una tragedia y necesito esto, ¿verdad? O si no vienen con los ancianos de la congregación. Pero eso es lo que habla en este pasaje. Y era una ofrenda especial que se vino a levantar en diferentes congregaciones. ¿Alguien más? En el caso de Judas, él sustrajo de la ofrenda, no era donativos que no. Era de la bolsa, era la tesorería. Eso era ofrenda. Lucas capítulo 8 dice que algunas mujeres ya daban donativos, ¿verdad?, a la tesorería. Porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que, de dónde agarraba Jesús dinero para todo esto? Había una tesorería. Y Judas era el encargado, pero Judas era un ladrón. Sustraía, dice Juan capítulo 12, sustraía 13, sustraía de la bolsa de la tesorería. Como hoy en día también hay personas que han hecho lo mismo, ¿no? Han causado fraude, que los ponen como tesoreros y pues la iglesia no tiene cuidado. Y al rato, un caso que conozco, que sé bien, el hermano que era tesorero, agarró todo el dinero de la tesorería y fue a Las Vegas a jugar dinero. Es un caso real. Solo que hay responsabilidad en todo asunto concerniente al dinero, tanto entre miembros como predicadores.
no cualquiera administra el dinero, ¿verdad? El dinero, hay tentación, como ese que fue a Las Vegas, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? A querer ganar más, pero Las Vegas no es dejar dinero, ¿verdad? La mente de ahí, ¿verdad? Es ganar más, pero lo vas a dejar. Y eso no fue una conversión hispana, fue una conversión americana. El hermano era americano, pero tenía un hábito. Pero así pasa, así pasa. La policía, ¿verdad? Y el banco le dijeron a la congregación que querían poner cargos a este hermano, y la congregación no puso cargos al hermano, sufrió el agravio, pero fue una cantidad grande de dinero. Él se prometió en pagar el dinero, y hasta la fecha yo ya no sé si se pagó o no, pero así pasó. ¿Y más? Estamos en la edición, para que miremos, hermano, que en cómo se acomoda bien la ofrenda, ¿verdad? En la palabra comunión, la palabra economía. Que no nos estamos haciendo un exégesis, imponiendo un pensamiento o una idea al texto que realmente el texto nos lo enseña. El texto lo enseña, y lo enseña por medio de las definiciones de los lexicógrafos. Y vuelvo a repetir, los libros que yo uso es W.E. Bollinger, W.E. Vines y Thayers. Usted puede buscarlo y puede estudiar la palabra economía y se dará cuenta. Es una comunión, una participación. ¿Ok? Muy bien. Ahora, existe también, no sé si usted ha oído esto o no, pero existen hermanos dentro del cuerpo de Cristo Jesús, predicadores, que enseñan que la ofrenda no es un mandamiento de parte de Dios. No sé si ustedes han oído eso. Que la ofrenda no es un mandamiento de parte de Dios. Que la ofrenda nunca se vino a enseñar de parte de Dios a su pueblo, y que no van a encontrar ningún versículo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos da a nosotros la autoridad o el ejemplo de que la iglesia levante una ofrenda semanal. Es lo que algunos enseñan. Pero vamos a empezar primeramente, hermanos, con la ofrenda pagana. Y es interesante porque quiero empezar con esto, y no que esto sea un patrón para nosotros, pero para que miremos tanto de los egipcios como Babilonia, los griegos y los romanos. ¿Okay? Los egipcios, Babilonia, los griegos y los romanos. Y ellos demandaban ofrendas de sus súbditos, o las personas que eran egipcios, de Babilonia, etc. Ofrendas. Y estas ofrendas eran de su trabajo, y ellos demandaban el diezmo, ¿ok? Todo esto del diezmo. Su trabajo, su fruto, vacas, ovejas, o puede ser de los animales, ¿verdad? Y también demandaban de su botín. Es decir, cuando iban en guerra, los soldados y todos, del botín de lo que recibían, ¿verdad? Pues ellos también se quedaban con todo lo que habían conquistado. Pero esto es lo que la ofrenda pagana, miramos nosotros, que demandaban. Tanto los egipcios, los babilonios, los griegos y los romanos. Trabajabas, tenías un salario, el 10%.
Era agricultor, cosecha, los primeros frutos. Tenías vacas, ovejas, etcétera, animalitos, ¿verdad? Los primeros frutos, los más gorditos, los primogénitos, lo bueno, ¿eh? Y luego el botín también. Y todo esto iba al sacerdote, o si no al rey, que lo llevaba al sacerdote. Y esto era para el servicio del templo de sus dioses. Por ejemplo, estuve leyendo un artículo de los egipcios, que un descubrimiento que encontraron últimamente, un escrito que se encontraron, y el escrito decía: yo me procuro en no violar ni diezmos a mi Dios o los dioses de Egipcio, porque al violar el diezmo a los dioses de Egipto, entonces los dioses no me cuidarán y no descuidarán de mí, y vendrán tiempos difíciles. O sea que alguien escribió eso, se lo encontraron en las excavaciones o lo que andan haciendo, ¿verdad? Pero encontraron eso, para que miren, ¿verdad?, que eso era la enseñanza de los paganos. Pero detrás de todo esto hay una pregunta muy importante, que nos toca a nosotros saber la respuesta. ¿De dónde vino todo esto? Tiene que haber un origen, un principio, ¿verdad? Los egipcios vinieron después de la creación de Dios, hermanos. Todo esto vino después de la creación de Dios. Usted recuerda bien, cuando lee el libro de Génesis, nos damos cuenta que es Adán y Eva, y luego se mira la multiplicación o la distribución del ser humano. Ya cuando llega ya al capítulo 9, bueno, no el 9, el 10, ya mira en cómo se vino la distribución de los hijos de Noé, ¿verdad?, a diferentes partes del mundo en aquel entonces. Y claro, ya el capítulo 11, digamos, en donde Dios viene a confundir el lenguaje de ellos. Ya se ve la distribución del lenguaje. Miren cómo se va desarrollando. Pero ya al desarrollarse todo esto, ya encontramos los egipcios, los babilonios, los griegos y los romanos. Pero la pregunta es: ¿de dónde viene esta enseñanza? Hermano, pues todo, desde un principio, desde Génesis, la ofrenda de Caín. Para agua, ¿no? Me está adelantando, pero para agua. Gracias. Porque esa pregunta se viene a contestar de esa misma manera. ¿Ok? Y menciono todo esto para que digamos, ¿verdad?, que recuerde que empezamos con la tesis. Hay personas, predicadores de la Iglesia de Cristo, miembros de la Iglesia de Cristo, que enseñan de que en la Biblia no se menciona ningún mandamiento de la ofrenda. Y usted claramente dirá: bueno, ¿qué dice de 1 Corintios capítulo 16, versículo 1? Léalo bien. Ellos dicen que a eso se está refiriendo al donativo, a la ofrenda especial, y no a una ofrenda semanal. Allá vamos, ok, porque no se me adelanten, ok. No quiero aventarles muchas cosas porque a lo mejor los vengo a confundir y luego, ¿qué tienen en la mano? Pero estamos mirando la tesis de que algunos dicen que no hay enseñanza bíblica, y para allá vamos. Queremos establecer eso. Por eso primeramente presentamos a las naciones paganas, y la pregunta es: ¿de dónde vino todo esto? ¿Vino del aire, de la nada? Bueno, y ahora vamos, punto número 3, el concepto bíblico. Y claro que vamos a entrar al Nuevo Testamento, hermano, pero todavía falta un poco de tiempo, ¿verdad? Concepto bíblico. Y primeramente miramos nosotros
otra vez lo que el hermano acaba de decir. Miramos Génesis, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Ahora, déjenme decir lo siguiente antes de llegar a este versículo. Cuando leemos la escritura, tenemos que entender que hay tres dispensaciones: la dispensación patriarcal, la dispensación mosaica y la dispensación cristiana. Y entonces estamos tratando de encontrar el concepto bíblico concerniente a la ofrenda. Y se establece, ¿verdad?, de que el concepto bíblico de la ofrenda empezó en la era patriarcal. Y miramos nosotros entonces, ¿verdad?, que para establecer este punto, porque yo sé bien que viene la pregunta, bueno, ¿dónde está el mandamiento? No va a encontrar ningún versículo que nos diga explícitamente concerniente a que ellos tenían que ofrendar. Como dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. Cada primera semana, cada uno ponga parte algo. No vamos a enseñar ningún versículo en el Antiguo Testamento. Pero hay versículos en los cuales venimos a inferir. Recuerde que para establecer autoridad bíblica hay mandamiento directo y hay ejemplos bíblicos y hay inferencia necesaria. Y es la que estamos usando, la inferencia necesaria. Y para esto estamos usando primeramente Romanos, capítulo 4, versículo 15, y también capítulo 5 y versículo 13. Estos versículos son versículos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Es el apóstol Pablo que nos está comunicando esto. Pero quiero que miremos una cosa. En Romanos capítulo 4, versículo 15, note lo que dice la palabra del Señor. Wow, ya nos falta aquí. Bueno, vamos a responder por él. Romanos capítulo 4, versículo 15 dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pongan atención lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 3, el capítulo 5 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. El apóstol Pablo aquí dice: antes de la ley de Moisés ya había pecado. Y incluso pudiéramos ir antes de la ley patriarcal ya había pecado. Porque los ángeles pecaron. Los ángeles pecaron. Y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, fueron arrojados a la tierra, juntamente con Satanás. Bueno, pues ya estudiamos eso. Pero aquí, antes de la ley mosaica, ya había ley, porque existió pecado, el pecado de Adán y Eva. Entonces, podemos inferir de que en este entonces, en este tiempo, cuando Adán y Eva fueron criados, ya había ley. Ahora, la Escritura no nos enseña a nosotros el todo de esa ley, pero es una ley que se da, que Dios le da. Déjenme borrar esto aquí, ¿verdad? Porque pues está hablando más adelante. Ya había una ley en la edad patriarcal. No lo da de todo en todo, pero la ley existía. Y en esa ley, conforme a estos versículos, sabemos bien que existe la ley de que de la ofrenda. ¿Por qué sabemos esto? Ahora sí pongo Génesis capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Y esto también se viene a contrastar con Hebreos capítulo 11, versículo 4. Porque se habla de la ofrenda hacia Dios. ¿Entendemos? Versículo, por ejemplo, en Génesis capítulo 4, noten. En Génesis capítulo 4, miramos nosotros que dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 4 y versículo 3 dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Solo que
existía en esta ley patriarcal, en esta ley de la cual ya se estableció en el Nuevo Testamento, un mandamiento concerniente a la ofrenda. Y Dios fue específico en este mandamiento de la ofrenda, porque aceptó la de Abel y no la de Caín. ¿Entendemos? Ya hubo una violación del mandamiento. Y todo esto, hermano, es antes de los egipcios, antes de los babilonios, antes de los griegos y antes de los romanos. Estamos estableciendo el concepto bíblico de cuando empezó el mandamiento de la ofrenda. Y luego consecutivamente miramos nosotros que se ve ahora, hay diferencia, entendemos por estos versículos que Dios fue específico, y también entendemos por este versículo, Génesis capítulo 14, versículo 20, que Dios demandó que el diezmo, porque Abraham le da el diezmo ¿a quién? A Melquisedec, del botín que él recogió cuando destruyó a los reyes en aquel entonces. Solo que entonces ya tenemos, número 1, ofrenda de la tierra, ofrenda de las vacas, ovejas, ¿ven todo esto ya aquí? Y también del botín, el diezmo. Ya se está abriendo el panorama, como quien dice, ya estamos abriendo la cortina y estamos mirando ya con más claridad. Y todo esto viene de parte de ¿quién? De Dios. De Dios. Ahora, en este caso de la dispensación patriarcal, eran los jefes encargados, solo que ellos eran los sacerdotes, y ellos eran los papaces y los sacerdotes, los padres y los sacerdotes. Solo que todo estaba bajo el control de ellos. Entonces miramos nosotros que esta ley, la de patriarcal, estaba en vigor, pero a esta ley patriarcal se le vino a añadir la ley que mosaica. Y esto lo miramos en Gálatas, capítulo 3 y versículo 19. Noten lo que dice Gálatas 3:19. En Gálatas 3:19, el apóstol Pablo hablando y haciendo, el apóstol Pablo está argumentando sobre la salvación que ocurrió, o la promesa que hizo Dios al principio en la ley patriarcal. Y los judíos están legando concerniente a la ley mosaica, pero ese es otro show, como dice Cristina en otros estudios. Yo lo que quiero enfatizar, ¿verdad?, es la añadura. Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Es decir, la ley de Moisés. Note lo que dice: fue añadida a causa de las transgresiones. Cuando encontramos la palabra añadida, eso nos da a entender que ya existía algo, ya existía una ley. Si yo le vengo a añadir, este escritor al otro, ya existe uno, ya tengo dos. Solo que entonces miramos nosotros que la ley de Moisés fue añadida aquí a la ley patriarcal. Y esta ley patriarcal, ¿verdad?, o esta ley mosaica, miramos nosotros que ya empieza otra definición concerniente a la ofrenda. ¿Entendemos? So far, so good. Are we on the same page? Me lo estoy llevando despacito para que miren, ¿verdad?, contestando la pregunta de dónde viene la ley de la ofrenda. ¿Y saben qué, hermano? Ya se acabó el tiempo. We continue. Pregunta documental.